Buen día, nosotros somos el equipo número 4 de la materia de diseño de experimentos y el día de hoy vamos a exponer nuestro trabajo de la unidad 3, que es la filosofía Taguchi. El presente trabajo es un informe técnico sobre la filosofía Taguchi, redactado por estudiantes del Instituto Tecnológico de Los Mochis para el 10 de diciembre del año 2021. Dicho trabajo tiene el propósito de informar, explicar y analizar la filosofía Taguchi, la cual ha sido dividida en 5 grandes capítulos. Primero, principios de la filosofía Taguchi, robustez, factores de control, de ruido y señal, arreglos ortogonales y cociente señal-ruido. Como una breve introducción a la filosofía de Taguchi, es importante mencionar que abarca toda la función de producción, desde el diseño hasta la fabricación. Su metodología se concentra en el consumidor, validándose de la función de pérdida. Taguchi define la calidad en términos de la pérdida generada por el producto a la sociedad. Durante el resto de la presentación se dará a conocer los conceptos, objetivos y algunos ejemplos que permitirán definir y comprender mejor cada uno de los capítulos que se mencionaron anteriormente. Principios de la filosofía Taguchi. Taguchi definió la calidad en los términos de la pérdida generada por el producto a la sociedad. La clave para la reducción de la pérdida no consiste en cumplir con las especificaciones, sino en reducir la varianza con respecto al valor objetivo. El control de la calidad en línea y fuera de línea. Taguchi establece que la calidad de un producto debe ser medida en términos de abatir al mínimo las pérdidas que ese producto le trae a la sociedad, desde que inicia su fabricación hasta que se concluye su ciclo de vida. Estas pérdidas sociales se traducen en las pérdidas de la empresa en el mediano y largos plazos. Asimismo, se plantea el enfoque al cliente, que es la sociedad, en vez del enfoque al fabricante. Los métodos de Taguchi para el control de la calidad dentro y fuera de la línea presentan una propuesta original para reducir la variación del producto. Los métodos online comprenden las diferentes técnicas para mantener los valores objetivo y la variación con respecto al objetivo de una planta industrial. Y la metodología de Taguchi establece 3 metas. La primera de ellas, diseños robustos ante el medio ambiente para productos y procesos. La segunda, diseño y desarrollo de productos de modo que sean robustos a la variación de componentes. Y la tercera, la minimización de las variaciones con respecto a un valor objetivo. El control de la calidad offline involucra la producción de diseño e ingeniería de calidad y consiste de 3 componentes, que es el diseño del sistema, la identificación de los parámetros y la determinación de la tolerancia. Robustez. El significado de la palabra robusto es en el sentido de hacer el proceso o producto insensible o resistente a factores de ruido que no están en nuestras manos controlar. Un diseño robusto es un experimento en el cual existen factores de ruido no controlables cuyo efecto se pretende minimizar de forma indirecta, a fin de encontrar la combinación de niveles de los factores de proceso que sí se pueden controlar y en donde el efecto de dichos factores de ruido es mínimo. Dicho de otra manera, en un experimento robusto se trata de lograr que el producto o proceso tenga el desempeño deseado sin que le afecten las fuentes de variación no controladas. El objetivo de un diseño robusto es determinar la combinación de niveles de los factores controlables, en donde los factores de ruido no afecten al proceso, aunque estos últimos no se controlen. A continuación, ilustraremos el concepto de robustez con un ejemplo sobre el diseño de artículos de uso común. Si pensamos en una tostadora de pan, al usuario le gustaría que fuera robusta a la marca de pan, a la humedad, a la temperatura y a las variaciones en las dimensiones del pan, etc. Se desea seleccionar el grado de tostado y observar que efectivamente el pan salga con el color deseado en toda su superficie y por ambos lados. Factor de control de ruido y de señal. Los factores de control de ruido y señal son un proceso existente básicamente dos tipos de factores, controlables y no controlables, o de ruido.
Por lo regular, los factores de estudio eran controlables. Sin embargo, en diseño robusto es conveniente tener una clasificación más detallada de este tipo de factores controlables que pueden influir en el proceso en cuanto a su efecto sobre la medida y la variabilidad de la respuesta de interés. Se distinguen 4 tipos de factores a saber: 1, afecta la medida y la variabilidad; 2, afecta solo la variabilidad; 3, afecta solo la medida; y 4, no afecta la medida ni la variabilidad. Cuando en el diseño clásico se afirma que el factor tiene efecto sobre la respuesta, por lo general es decir que el factor tiene efecto sobre la medida de la característica de calidad. En cambio, en el diseño robusto se tiene más presente que en el efecto de un factor también puede ser sobre la variabilidad o sobre la medida y la variabilidad de manera simultánea. En estos 4 casos se presenta la figura 9.3, donde la amplitud y la localización de las curvas con respecto al eje representan los efectos sobre la variabilidad y sobre la medida, respectivamente. En el factor clase 1 afecta la medida de la variabilidad, en la clase 2 solo la variabilidad, y en la clase 3 afecta a la medida y a la clase. En la 4 no afecta a ninguna de las dos, a como se muestra en la figura siguiente. Los diseños de Taguchi también utilizan arreglos ortogonales, los cuales se estiman los efectos de los factores en la media de respuesta y en la variación. Un arreglo ortogonal significa que el diseño está balanceado, de manera que los niveles de los factores se ponderan equitativamente. Debido a eso, cada factor se puede evaluar sin considerar todos los demás factores, de manera que el efecto de un factor no afecta a la estimación de otro factor. Esto puede reducir el tiempo y el costo asociados al experimento cuando se utilizan diseños fraccionados. Los diseños con arreglos ortogonales se concentran principalmente en los efectos principales. Y aquí en la parte de abajo podemos ver un ejemplo de los arreglos ortogonales. Igual aquí en la imagen está mejor ilustrado cómo se representan. El consciente de señal o ruido. El consciente de señal, ruido o SR en inglés, Signal to Noise Radio, abreviado SNR, SN, se define como proporción existente entre la potencia de la señal que se transmite y la potencia del ruido que la corrompe. Este margen es medido en decibelios, rango dinámico y relación señal-ruido para referirse a este margen que hay entre el ruido de fondo y nivel de referencia. Pueden utilizarse como sinónimo. No ocurre lo mismo cuando el rango dinámico indica distancia entre el nivel de pico y el ruido del fondo. Que en las especificaciones técnicas en un campo aparezca relación señal-ruido indicado en decibelios no significa nada, sino va acompañado por los puntos de referencia utilizados y las ponderaciones. Para indicar correctamente el margen dinámico, la medida de dB debe ir acompañada por la curva de ponderación al nivel de referencia. Por ejemplo, en el caso de un micrófono, en unas especificaciones técnicas encontraríamos 60 dB, SIR 468-3, REF 1 kHz 320 NWB entre M-1. SIR 478-3 entre 3 es la curva de ponderación. 1 kHz es la frecuencia de referencia, 320 NW entre M menos 1 es el nivel de magnetismo en que se ha graduado el nivel de referencia. Evidentemente, para poder comparar equipos en lo que se refiere a su respuesta en frecuencia, los equipos deben
haber medido esta relación señal-ruido utilizando la misma curva de ponderación y nivel de frecuencia. Sin embargo, como los valores de la relación señal-ruido suelen expresarse en forma logarítmica, normalmente en decibelios el factor ruido en decibelios será, por tanto, la diferencia entre las relaciones SR en la entrada y en la salida del elemento bajo prueba, ya que 10 por logaritmo de F es igual a 10 logaritmo S entre R entrada menos 10 logaritmo SR salida. Para concluir con este informe, Taguchi propuso metodologías para reducir la variabilidad y el crecimiento en la habilidad de los procesos productivos, con lo consecuente disminución en el porcentaje de artículos defectuosos. Taguchi hacía hincapié en que los clientes desean comprar productos que atraigan a su atención y que realicen la función para la cual se diseñaron. Las organizaciones deben de ofrecer productos que superen la competencia en cuanto a diseño y precio, que sean atractivos para el cliente y que tenga un mínimo de variación entre sí, además de ser resistentes al deterioro y factores externos a su operación. En los diseños de Taguchi, los factores de ruido son factores que causan variabilidad en el desempeño de un sistema o producto, pero no pueden ser controlados durante la producción o el uso de productos. Sin embargo, los factores de ruido sí pueden controlarse o simularse durante la experimentación. Deben seleccionar niveles de los factores de ruido que presenten la gama de condiciones en las cuales la respuesta debería ser permanecer robusta. En un diseño experimental robusto existen factores de ruido no controlados considerables de manera explícita o implícita, cuyo efecto se pretende minimizar de forma indirecta, o sea, sin controlarlo directamente, mediante la elección de la combinación de niveles de factores de proceso que sí se pueden controlar. Dicho de otra manera, en un experimento robusto, se trata de lograr que el producto o proceso tenga el desempeño deseado sin que le afecte las fuentes de variación no controladas. Y para ello la clave será determinar la combinación de niveles de los factores controlables. Los diseños de Taguchi son diseños ortogonales que se especializan en estimar efectos principales e interacciones de control por ruido, dejando en un segundo plano las interacciones de control por control. Los arreglos ortogonales de Taguchi fueron diseñados de tal manera que un arreglo específico puede ser utilizado para diferentes números de factores. La relación señal-ruido es la separación, la potencia emitida de un dispositivo con el ruido que lo afecta, y por lo tanto, cuanto mayor sea la diferencia, mejor. Bueno, eso fue todo por nuestra parte.